Reflexiones jurídicas. Marcelino Combando. (333092260) es el número habilitado como para que ustedes puedan unirse a nosotros y, como no, hacer sus preguntas y así llevar a cabo el programa en un ambiente que habitualmente nosotros deseamos y a veces anhelamos. Teresa. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, Mateo. Vamos a decir feliz año nuevo. Feliz sábado. Es el último, sí, gracias. Feliz sábado, este es el sábado del mes de mayo. Último sábado, es que la gente, alguien va a decir, uy, de verdad que es el último sábado. Sí. El próximo sábado, el día 1, ya estaremos en el mes de junio. Así que esta tarde estás bien, ¿verdad? Ok, muy bien, muchísimas gracias. Don Rubén, buenas tardes. Mateo, buenas tardes. Gracias por estar aquí una vez más con nosotros. Estamos hablando de las empresas enfermas y es importante que antes de adentrarse en ese segundo capítulo, pues que hagamos un breve resumen, un recordatorio de las cosas importantes que hablamos. Yo me he quedado con el asunto de la ley aplicable a este tema, que para muchas personas no funciona. ¿Por qué? Porque decimos que no, pues la ley, o sea, la ley externa, la ley exterior, está por encima o debajo. ¿Cómo decimos eso, Teresa? Es que tú sí tienes bien ese término. La ley de organismos internacionales. No hay que tener más dudas. No. Tenemos a un experto aquí. Cualquier duda, no es una duda, es algo que... a los oyentes de este programa, cualquier Teresa, duda que surja uno... No es duda, pues, es algo que ya... No, es una cosa que ya tenemos, no es duda, es una cosa que ya tenemos. ¿Qué y cuando tienes? Tal vez yo no esté al corriente. Bueno, sabemos que las leyes internacionales, los convenios internacionales, sí, están por encima de las leyes nacionales. Eso es lo que... Entonces, tú ves, ya lo tenemos. Vamos a decir que lo tenemos. Don Rubén, pues adelante, por favor. Sí, Mateo. Estamos hablando de las empresas en dificultad. Sin embargo, vendría bien, como usted lo ha dicho, que hagamos una introducción haciendo referencia a lo ya dicho. Mateo, vamos a partir del artículo 28 de nuestra ley fundamental, porque con base a ese artículo se va a entender de lo que estamos hablando. Mateo, estamos hablando de las empresas. El artículo 28, más que nada, no hablamos de las empresas, hablamos de la economía de la República de Guinea Ecuatorial. Y el artículo 28 ya pone de manifiesto que la economía de Guinea Ecuatorial depende de las empresas, lo que significa que el motor de la economía de Guinea Ecuatorial son las empresas. Leyendo el artículo 28, encontramos que el artículo 28A pone como empresas piloto las empresas del Estado, es decir, las empresas propiedad del Estado. Luego ya sigue con el orden. Ahora bien, estamos llegando... Nuestra finalidad o el objetivo de hoy es hablar de cómo reflotar la empresa. Pero de entrada, de hecho, venimos hablando en lo relativo a las empresas. ¿Para qué? Para que la gente entienda. No solo la gente, incluso para que los jueces entiendan que el motor de la economía de Guinea son las empresas. Y cuando se trata algo de las empresas, había que tratarlo con mucho reflejo de ley. No, me estoy riendo por la corrección que acaba de hacer. Dice la gente, cambia, dice no, la gente no, los jueces. No es que sea una corrección. Sí, porque es que el artículo ¿por qué precisamente 11, los jueces? Mateo, el artículo 11 de nuestra ley fundamental dispone, para que usted entienda por qué lo digo. El artículo 11 de nuestra ley fundamental dispone lo siguiente. Lo voy a leer. Dispone: los ciudadanos, los poderes públicos, los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones y otras personas jurídicas están sujetos a la ley fundamental y al ordenamiento jurídico. Lo que significa que los jueces están sujetos a la ley. Sí. ¿No es así? Ajá. E incluso, si volvemos a leer el artículo 93 de esta misma ley fundamental, respondiendo para que usted entienda por qué lo digo, porque los jueces no son exentos a esta realidad. Usted ya sabrá cuántas veces habló aquí que los jueces están metiendo demasiada pata en cuestiones que no deberían meter la pata. Por eso pensé que en ese asunto de meter la pata, pues, por eso lo ha evocado. El artículo 93 dispone:
los jueces y magistrados no son sometidos más que a las disposiciones de la ley y en el ejercicio de sus funciones, lo que significa que el juez solo y únicamente tiene que aplicar la ley. Respondiendo a la pregunta, es que si la ley es internacional, la ley nacional, ¿cuáles son superiores? Esto no es discusión ni debate, es cuestión de ley, de legalidad. La respuesta se encuentra en el artículo 8 y el artículo 8 de la ley fundamental y 26 de la Convención de Viena del Derecho a los Tratados. Eso no es objeto de debate ni para hoy ni para otro momento. Volviendo al caso, Mateo, el artículo 28 pone de manifiesto que el motor de la economía en la República de Guinea Ecuatorial son las empresas. No ha dicho petróleo, no ha dicho madera, no ha dicho oro. No, el constituyente sabía que Guinea tenía petróleo en la constitución de 2012. Entonces el petróleo no es de ayer. Sabía que tenía madera, sabía que tiene, ¿qué más? Oro, todas esas cosas lo sabía. Sin embargo, puso de manifiesto que la economía de Guinea, el clima de negocio de Guinea, todo lo de Guinea funciona. Cuando hablan de economía de Guinea, como hay una película de Eddie Murphy, los que son un poco mayores lo sabrán, suele decir a una chica, cuando piensas en basura, piensa en mí. Sí. Entonces, cuando queremos hablar de negocio, cuando queremos hablar de economía de Guinea, inmediatamente hemos de pensar en las empresas. Por eso cuando hablamos de las empresas en crisis, es una situación que cuando llega en las manos del juez, el juez tiene que buscar toda manera de buscar solución al problema, porque debe entender que la economía de Guinea ahí está. Cuando una persona va al médico, el médico busca toda manera para curarte. Entonces, el juez tiene la responsabilidad, como lo vamos a ver, de buscar alternativas de solución, porque ahí está el motor de la economía del país, las empresas. En vez de cualquier situación, no, lo primero hay que liquidarla, no. Liquidarlo es el último recurso que tiene el juez como una empresa. Cuando dice, señor Ben, que en vez de buscar una solución alternativa de reflotar, lo que se hace liquida. Liquidación directamente. La liquidación. Entonces vamos a ver, cuando se habla, dado los módulos anteriores que venimos disertando, hablamos primero, lo venimos hablando, del acto uniforme de derecho mercantil general, del acto uniforme de derecho de sociedades mercantiles. Esos dos actos uniformes sirven para, ¿qué cosa? Sirven para hablar cuando una empresa, cómo debe funcionar una empresa normalmente, lo uno, lo otro, lo otro. El objetivo de hoy es hablar de las empresas en dificultad. ¿Sí? Eso. Por eso, tomando referencia a lo anterior que ya hablamos, volveremos a dividir la disertación de hoy en dos partes. Volveremos a hablar un poco del procedimiento preventivo y desembocar en el procedimiento de reorganización judicial o la liquidación de la empresa. Bien, primera parte, hablando del procedimiento preventivo que ya hablamos, el otro día hablamos de la conciliación y hablamos del arreglo preventivo. Ya expliqué que en lo relativo a la conciliación, todo parte de la demanda que interpone ¿quién? El representante de la empresa, que es el director. A pesar de que vamos a decir que el deudor interpone una demanda, la empresa no es una persona, a pesar de que la empresa es deudora de sus acreedores. Pero cuando se dice que Martínez debe, específicamente el que está al frente de Martínez es la persona que responde. Bien, la empresa que es deudora interpone una demanda judicial. ¿Solicitando qué? Solicitando al juez que designe un conciliador para que se siente con sus acreedores a ver si se encuentra una solución. Mateo, como le he dicho, el interés, el fin, ya sea del director, ya sea de cualquiera, es cuando la empresa está en dificultad y sabemos que la empresa es el motor de la economía, hay que buscar mecanismos alternativos para salvarla. ¿Por qué? Porque ya os di el ejemplo que en 2010, cuando habían empresas, el 1 de mayo no pasaba como lo que acaba de pasar. La prueba es, se suele decir en derecho que lo que es notorio no se necesita probarlo. El día 1 de mayo, estamos en mayo, el día 1 de mayo pasó desapercibido. Yo creo que muchos incluso no supieron que era día 1 de mayo.
Pero 2010, 2008, aquí se ha vivido sus momentos de gloria, donde todas las empresas ya parecía competencia. Cada cual quiere quitar sus camisetas, esos quitan camisetas, estos van a Andachina a comer, esos van a lo otro. Había incluso, no sé, había de todo. Había meeting por ahí, van a hacer desfile de no sé qué. El día primero era otra historia en Guinea Ecuatorial y ahora es otra. ¿Por qué? Porque las empresas, la economía está un poco en nivel bajo, si se puede decir así. ¿Y eso por qué? Por las empresas. Hay empresas que han desaparecido. Muchas. Hay empresas que sonaban aquí a bombo, pero ya no están. Por eso la economía... Otras que se han quedado, pues, mucha gente habla... Hablan de... No, la economía... Hay que conocer la naturaleza de la economía de Guinea. La naturaleza de la economía de Guinea son las empresas. Sí. Cuando las empresas desaparecen, la consecuencia es que la economía desaparece. Sí. El constituyente no dijo que la economía de Guinea depende de la administración. No. Por más que la administración absorba a la población, no, eso no va a aumentar la economía. Al contrario, puede disminuirla porque está absorbiendo más gasto. Más gasto. Entonces, para que haya economía en Guinea, son las empresas. La prueba es el día 1 de mayo. A falta de empresas y las que hay están a medio muerto. Por eso como si no están. Como si no estuvieran. Incluso ahora no sé, muchos ni conocen ya los directores, quién es el director, pero esos nombres estaban por ahí. El director de tal, ese está alta. Sí, tenía muchísima resonancia. Ahora nadie sabe ni quién es el director, ni nadie. Todo está así porque la economía ha bajado. Entonces hay que conocer cómo había que reflotar eso. ¿Cómo había que reflotar eso? Por eso hay dos partes, como ya lo hemos dicho. Estamos hablando ahora del procedimiento preventivo. Sí. ¿Qué significa? Que la empresa, el director de la empresa o el gobierno de la empresa, más que nada, se está dando cuenta de que algo está yendo mal. La economía nuestra, la actividad o lo que sea, hay una naturaleza que hasta ahora no tenemos claro, pero la economía está yendo mal. Entonces, el representante interpone una demanda ante el juez. ¿Para qué? Para que el juez le ayude, solicitando al juez que designe un conciliador. No para que el juez sea conciliador. Un juez no puede ser conciliador. No puede ser. Aunque esas cosas ocurren, que un juez se vuelve conciliador, no puede ser. ¿Dónde ocurren? ¿Aquí? Aquí en Guinea. No hablamos de otro país, hablamos de Guinea. Porque si un juez es conciliador y no hay conciliación, de si no llegamos a un acuerdo, y sabemos que a falta de acuerdo, ¿dónde vamos? Ante los juzgados. Ahora, señor, si usted, por favor, si usted es el conciliador, y usted, por eso yo he preguntado si aquí en Guinea Ecuatorial. Por favor, dime. Usted ha dicho, acaba de decir, y lo ha reafirmado, que los jueces a veces ocupan la silla del conciliador. Ahora mi pregunta es, cuando esto ocurre, ¿es porque la misma empresa o el mismo representante no ha pedido para que le busquen un perito para que les pueda conciliar, o porque él se ha autoproclamado conciliador como profesional de ser perito, también de ser el juez, ser perito de la materia en la que han pedido la conciliación? La respuesta está en la ley. El artículo 93 dispone que los jueces y magistrados... Artículo 93 de la ley fundamental dispone, los jueces y magistrados no son sometidos más que a las disposiciones de la ley en el ejercicio de sus funciones. Ahí está. Entonces hay una ley que... Yo quería entender que cuando la empresa le manda esta solicitud, él se va a la ley. Mira, que me ha no llegado es que va a la ley. Me ha llegado ese escrito. Entonces yo debo solicitar, dependiendo si... No, el juez no solicita, designa. ¿Designa? A un conciliador. No, es que algo se me escapa. Porque el otro día dijimos, si le llega un escrito de esta envergadura solicitando a un conciliador, digamos, en la materia tributaria, entonces si hay un colegio de tributarios,
manda un escrito ahí para que este colegio asigna a uno el No. cual pueda Hay- llevar hay- a cabo no, esta no, conciliación. hay que saber No sé entender. si sí. no- Estás lo entiendes bien, pero Sí. solo que hay algo que hay que aclarar. Mira, el juez Sí. manda a un colegio que le manden la lista, ¿entiende? La lista de los profesionales que tienen y él designa. No sé si me entiende. El ¿Le compete? mismo juez Es Le el compete. que designa el conciliador. designa a uno de la lista. De Sí. la lista, un profesional. Por eso hay una lista. Por eso hay una lista. El juez no Entonces, puede hay designar a Hay cualquiera. algo que yo no entiendo. Vamos. Porque si uno, por ejemplo, en el colegio de abogados, cuando uno se inscribe ahí es porque se siente ser abogado. ¿Y dónde está el problema? Entonces, cuando necesitan a un abogado en una parte, un escrito le llega al juez. Yo creo que lo más normal es que el juez remite al mismo Bueno, escrito al lo has colegio. dicho, para que el lo más colegio normal, lo más- asigna. Bueno, vamos para a que el ver. colegio asigne Nosotros, a uno. esta- No que el sí. colegio le mande el Por fa- mismo por- listado de por los favor, abogados por para favor. que el juez mismo Estoy pueda muy, elegir a un abogado. estoy muy de acuerdo con usted, pero nuestra voluntad no es la voluntad de la ley. El legislador comunitario le da la competencia al juez Sí. que cuando Para llega la designar. demanda, que designe él. Eso no depende de usted, ni de mí, ni del mismo juez. La ley exige que el juez debe dictar una resolución por la que designa a un conciliador. No Pero lo es que- designa no es lo por... que dijimos el otro día. No, es que lo que pasa O no es me quedó bien hablamos claro. de la ley. Yo le he dicho que todas las soluciones están yo en la ley. entiendo. Bien, volviendo al Todo caso. está sujetado a la ley, Sí. pero cuando usted me trae esto ahora, no es lo que abordamos el otro día. Aquí, en esta misma mesa, usted aclaró, porque igualmente yo hice esta pregunta. Mi pregunta es, ¿cuál es su problema con la ley? Yo no tengo ningún problema con la ley. Entonces, En cambio, avancemos. yo estoy sometida a esta ley. Entonces, avancemos. Muy bien, avancemos Gracias. por Vale, ahora. vale. Los apuntes estos, sí, vamos Bien, a estar gracias. revisándolo. No, los Entonces, reviso siempre. No, Cuando vamos, he una dicho vez que el vamos. juez designa un conciliador, Sí. el conciliador se sienta con las partes. El conciliador no va para forzar, sino para buscar entendimiento y acercamiento Bueno, de las yo partes. voy a hablar, don Rubén, voy a hablar partiendo un poquito de lo que has dicho, pero para reflotar un punto. Hace poco hemos dicho que hay casos en los que el juez llega a ser conciliador. No, pero si lo estamos repitiendo. No, No debería ser, sino él se No, por eso autoproclama pregunté, aquí en Guinea Ecuatorial, conciliador. que sí hay algunos casos, y yo me pregunto si el juez en algún momento se mete en esa silla, ¿alguna ley le faculta? Mateo, hablamos de ley. La ley dispone que el juez designa un conciliador. De lo mismo, la ley, si vamos a lo penal, la ley dice que nadie Totalmente mata y de la acuerdo, gente sí, mata. totalmente de Es acuerdo. otra cosa. Que el juez lo haga, deje de hacerlo. No estamos pero poniendo de también- manifiesto la ley, Sí. que la ley dispone que el juez tiene que asignar. Ahora, en realidad, si lo hace, deje de hacerlo, pero hablamos de la ley, hablamos de la audiencia Sí, para que todo el mundo se entere. aprovechamos Incluso esa estamos situación. ayudando a muchos para Desde que luego, sepan totalmente que de el juez acuerdo. no puede No actuar puede, de muy bien. conciliador. Entonces, eso es como para respetar un poquito a las personas Si sobre el este juez llega a ser particular. Sí, entonces las partes pueden recurrir, que eso no mismo, a usted. lo de recurrir. Usted Entonces, tiene yo que si designar. me doy cuenta que el juez, en este caso, es el conciliador, ¿qué hago? Recurres, Eso mismo. recurres. ¿Por qué? Porque ya mira, eso es de cajón. Si el juez actúa de conciliador y no hay conciliación entre ustedes dos, luego, después de que no haya conciliación, ¿qué se hace? Se va a las instancias judiciales. Y este mismo juez será el que va a conocer el caso, entonces. No se Ahora me puede. suscita otra pregunta. Hablando de la conciliación y por el rango, o sea, el puesto del juez, solo el juez debe asignar a un conciliador en temas de empresas o en, particulares. Estamos hablando de las empresas. Ah, vale. Estamos hablando de las empresas. Estamos hablando de la economía de Guinea. Ujú. Estamos hablando cómo reflotar la economía de Guinea. Este es el objeto de la disertación. Efectivamente. Entonces, cuando el juez esta, designa- esta pregunta me llega en base a la explicación que usted acaba de dar a Mateo, que si las dos partes se sientan, no hay acuerdo, Mira, será el mismo juez que va a conocer hay el algo caso. que... De eso me ha suscitado sí, esa pregunta. hay algo que había que aclarar. De verdad, usted
entiende que los jueces de Guinea saben que las empresas son el motor de la economía? Ahí empieza el problema. Bueno, Porque esa pregunta es muy... voy a decir, nos hace a nosotros. No, por eso, para despertarle de las dudas, porque el juez es lo primerísimo que tiene que entender el juez, que el artículo 28 de la ley fundamental dispone que las empresas son el motor de la economía. Ahora, primero, usted lo va a entender cuando lleguemos a la segunda parte, para que usted lo entienda mejor. Bien, si hay conciliación, se homologa el acuerdo y se ejecuta el acuerdo que se haya llegado, se homologa en resolución y todo como una resolución judicial. Lo segundo, por economía de tiempo y por cuestión de metodología, es el arreglo preventivo. ¿En qué consiste el arreglo preventivo? El arreglo preventivo consiste en que el deudor, que es la empresa, ya no va a solicitar al juez interponer una demanda para que el juez designe a un conciliador, sino que va derechito al mismo juez con la misma demanda. La ley ya pone de manifiesto los documentos que tiene que acompañar al juez para convencerle al juez de lo primero o de lo segundo que estamos hablando ahora, para solicitarle al juez que, señor juez, por favor, necesito 6 meses, necesito no sé cuánto tiempo para poder reflotar la empresa. Pone las razones, si esto lo uno, lo otro, el juez con lo declina a sus peritos para que los peritos le eleven un informe. Con ese informe decide. Hay que entender de entrada que estamos hablando de contabilidad, de cuestiones de dinero, que el juez tendrá que estar apoyado por peritos profesionales de la materia, que le van a elevar un informe que, según lo que dice Mateo, lo uno, lo otro, hay viabilidad. Si hay viabilidad, el juez dicta una resolución concediéndote 6 meses o lo que usted haya pedido para reflotar la empresa. La idea de base, la naturaleza jurídica de todo lo que hablamos aquí es que el juez tiene que entender que la empresa es motor de la economía. La empresa, hay que buscar forma de reflotar la empresa. ¿Por qué, Mateo? Estamos en África, en particular estamos en Guinea. Un puesto de trabajo da de comer no a una sola casa. No, totalmente de acuerdo, El puesto de trabajo de aquí da de comer hasta a los del pueblo. Sí. Entonces, cuando esa empresa está en dificultad, el juez, la responsabilidad del juez es, una vez que esto llega a sus manos, buscar alternativas de solución. El señor Rubén ha hecho la pregunta a Teresa por saber si ella sabe que los jueces tienen eso en consideración. Entonces, que el motor de la economía. Lo Rubén, es que yo le escucho hablar y me pongo a sonreír y miro un poquito el panorama nuestro, veo a los jueces y una pregunta como esta llega. ¿Sobre qué base, señor Rubén? Cuando dice, ¿estás segura, señora, que los jueces saben o conocen que el motor de la economía de Guinea Ecuatorial... El motor de la economía de Guinea Ecuatorial son las empresas. Ajá. No lo digo yo. No, está claro. No lo digo yo, lo dice el constituyente, su artículo 28. Entonces, cuando un juez está manejando una cuestión en la empresa, él tiene que saber que está manejando una cuestión de base de la economía de ese país. Cuando una empresa, cuando hablamos el otro día os dije que cuando se habla de clima de negocio, no se habla de aires acondicionados. Clima de negocio es hablar de leyes. Cuando se dice que en un país hay un buen clima de negocio, es que en ese país se aplica la ley. Ya el otro día hablamos aquí en lo relativo cómo debe funcionar las empresas, si son empresas anónimas y cuáles son las dificultades como registrador que encuentro, empresas anónimas que pasan 2 o 3 años que no elevan ni un solo acta. Empresas que funcionan en ese país que no aprueban el ejercicio siguiente no hay un acta donde se aprueba el presupuesto del año siguiente. No hay un acta donde se cierra el ejercicio. Entonces, empresas como estas, incluso el mismo Ministerio Público debe intervenir, porque el motor de la economía son las empresas. Ahora, si las empresas funcionan mal, no hace falta cuestionar por qué no hay dinero. No, el problema de que falte dinero no es del gobierno, está en las empresas. Y las empresas están muy ligadas, el Ministerio Fiscal y los jueces son los primeros que tienen que darnos explicación. Porque el fiscal tiene que velar por el buen funcionamiento de esas empresas. ¿Qué está pasando aquí? Pues un problema. Entonces, cuando vamos a entrar en la segunda parte, veremos dónde puede entrar el Ministerio Fiscal y cuándo debe entrar. ¿Por qué? Porque las empresas son el motor de la economía. Desde luego. Es de orden público.